de transición, pero sí miramos como movimiento de China, sobre todo sector textil, y de estos últimos 20 años, esa situación es muy parecido a la situación en que de Estados Unidos, en que estaba los tres primeros grandes, Ford, GM, esos gozaban de buen estado, o industria japonesa de textil estaba en buena época, también presentaba como características, se presenta industria textil de China actual. Y entonces, ¿cuáles son similitudes que se encuentran en esas situaciones de esos tres países? En cada esa época existían primero la mano de obra barata, pero por lo menos saben leer y son capaces de seguir a orden. Y entonces, los trabajadores no tienen alto nivel académico, pero por lo menos algunos primeros años de la primaria tienen, entonces por lo menos saben leer o saben contar. Y también habían como mano de obra sobrante, porque acababan la vida rural o la producción agrícola, inmigraban entonces en el interior del país la población rural a la zona urbana. Y esa misma tendencia se ve en los últimos años, en los últimos 20 años en China. Esa tendencia se veía en los 1910 o 1920 en Estados Unidos, en pocos después en Japón también. Y entonces, bueno, ahora China ya está saliendo de esa época y ese fenómeno está pasando a otros países asiáticos. Y entonces, si Colombia sigue competir en la misma situación, no muy difícil, porque no podrá lograr obtener ese bajo costo. Y por ejemplo, la industria textil de Japón, una época ganó a Estados Unidos por entrar en esa época, por tener la mano de obra barata, masiva, pero después, en años posteriores, pierde ante Corea y Taiwán, porque ese fenómeno ya pasó a esos países. Y entonces la industria textil de Japón, ante esa situación, lo que hizo es ya la sede o dentro de Japón concentrarse en el diseño o de pronto en inventos de materias nuevas o en mercadeo, pero la producción misma pasar en otros países donde la mano de obra es más barata. Y también especializarse la línea de producción que tiene dentro de Japón para línea, o sea, para alta gama.
いうと、コロンビアの場合ですと、もしかしたら報道方式であったものをですね、トヨタ生産方式的なですね、ところに変えていく時期にあるのかもしれません。Entonces, si miramos así, ya la situación de Colombia ya no está en ese fenómeno, ya pasó esa época. Y entonces, seguramente si estaba en el pasado bajo el sistema de producción Ford, en sistema de producción masiva, de pronto ya está en esa época de transición y que debería pasar al sistema de producción Toyota. Y también volviendo al tema de China, esa tendencia de producción masiva a bajo costo, a un costo muy bajo, esa tendencia ya de China irá disminuyendo. Pero es que solamente cambia protagonista y ahora otros países asiáticos que están intentando alcanzar a China, ahí sigue esa tendencia y entonces siempre existirá algún país que es protagonista de ese fenómeno y entonces si piensa competir con esto seguirá lucha muy difícil. ¿Está bien? Entonces, si se reduce el tiempo de espera, entonces se reduce estancamiento o en el flujo de trabajo. Y para eso inventó el sistema de ALAR, o sea, Pull System en inglés. Pull System, ¿qué quiere decir? El proceso posterior va al proceso anterior para recoger lo que se requiere. Ahora en hora de descanso, ustedes mismos se acercaron a la mesa para tomar refrigerio y jugo, ¿cierto? Entonces, lo que hizo ustedes en la hora de refrigerio es sistema pull. Pero, por ejemplo, vaso de agua ya estaba, ¿no? Antes de que ustedes llegaran. Ese sistema es push, o sea, sistema de empuje, contrario. Pero el agua sirve cada uno de ustedes la cantidad que necesita cada uno. Esa parte corresponde a sistema pull. Pero bajo el sistema contrario del sistema push o sistema de empuje, viene mesero y sirve a ustedes así y la misma cantidad a todos, independiente de necesidad de cada uno. De pronto, entonces hay agua que sobra. Sí, así de simple pensamiento, si produce las cosas bajo el sistema push, o sea, servir agua así por igualdad a todos, es más rápido y eficiente. Pero bajo el concepto de sistema de producción Toyota,
habla de incremento de la productividad, pero productividad, algo que se obtiene cuando se vende el producto. Y el siguiente es como adecuar o alinear el flujo, en inglés streamlining. Porque si puede adecuar bien el flujo de trabajo, se puede simplificar el flujo de trabajo. Pero bajo sistema de producción Toyota, como habíamos explicado, se producen vehículos de diferentes especificaciones y diferentes, o sea, eso quiere decir que diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes accesorios, y mantener el sistema o el flujo de trabajo siempre es bastante difícil. Y layout de la línea tiene que ser acorde a secuencia del proceso. Por ejemplo, el flujo que hicimos a la hora de refrigerio era simple, ¿no? Hacíamos fila y coger primero galleta y después algo y último jugo, y no había cruce de movimiento. Pero la galleta era solo un tipo y otra como pincho también un tipo, y solamente habían diferentes tipos, ¿cierto? Entonces es como más simple, ¿no? Pero si hubieran diferentes tipos, como sistema de producción Toyota, mantener así flujo simple, ahí se requiere como creatividad. Y otra característica del sistema de producción Toyota enfocó mucho el tema del tiempo. Y también para reducir en lo posible el volumen de inventario, hizo que el lote sea pequeño. O sea, Toyota llegó a tener un lote, un carro, pero eso se pudo hacer porque el precio del carro es elevado, ¿no? Pero con otros productos llegar hasta ese nivel es difícil. Pero disminuir el tamaño del lote es una idea que de pronto se puede aplicar a sus empresas también, porque con eso puede reducir inventario innecesario y puede aumentar como la eficiencia de la gestión. Entonces ahora miramos otro pilar que es automatización. Aquí automatización tiene un significado un poco diferente que el significado que conocemos normalmente, porque bajo el concepto de sistema de producción Toyota, automatización significa crear un mecanismo que permite parar automáticamente o manualmente cuando se presenta algún defecto o anormalidad.
Y entonces también hicieron clasificación, separar el trabajo de operaciones operarios del trabajo de la máquina. Y ahorrar eso conduce a ahorrar el trabajo y optimizar el recurso humano. Y otro concepto importante es no pasar o no entregar productos defectuosos al proceso posterior. Y por asegurar la calidad en cada proceso, si uno va a visitar la fábrica de Toyota, al final del proceso se realiza como control de calidad, pero es trabajo bastante como sencillo. Porque el diseño del proceso ya está tenido en cuenta el control de calidad en cada proceso. En cada proceso no entrega producto defectuoso al proceso posterior. Si crea ese mecanismo, ya automáticamente salen solamente los productos conformes. Pero en realidad en las fábricas de Toyota, en fábricas que tienen en el exterior, se realiza el control de calidad después del proceso un poco más rigurosamente. Entonces, hablando de la productividad, Toyota históricamente tienen como concepto un poco diferente que los demás. Entonces, si dice que la productividad alta, ¿qué estado ustedes se imaginan? ¿Alguien puede hacer comentario? Sí, y dice que la productividad es alta. Entonces, ¿en qué estado estará? ¿O en qué estado estaría ustedes se imaginan? Mucho tu詳しく説明して。はい、わかりました。生産性ということについては、機械の生産性でもいろんなものがありますけれども、この場合、人の生産性、一人の人がどれだけの要するに生産ができるのか、そういったようなことに着目したものであります。Bueno, aquí nos concentramos solamente el trabajo que hacen personas, humanos, y que entonces cuando dice productividad alta, y entonces pongamos en el estado original algún producto 100 unidades se fabrican entre 10 trabajadores. ¿Sí? Entonces, si aumenta la productividad, ¿cómo cambiaría esas cifras? 1人当たりもっとたくさんのものを作れるようになると。Entonces, digamos que productividad per cápita actual es 10, pero aumentar eso 12, 13 es aumento de la productividad, ¿cierto? Es concepto normal.
como común. でこれはですね、120個を10人で作るということと、あとは100個のものを8人で作ると。これどちらも生産性が高くなったという意味になると思います。Pero, bueno, según eso, si produce 120 productos entre 10 personas, sí incrementó la productividad, ¿cierto? Ese es ese concepto. Pero si lo produce 100 productos, pero entre 8 personas, también puede decir que incrementó la productividad. 私もこれ普通の考え方で正しい考え方だと思うんですけども、トヨタはこれは生産性の向上ではないというふうに考えています。Pero para Toyota, la primera opción no es incremento de la productividad. で、この100のものをですね、8人でやって、残りの2人が何か他の仕事をやるということですね。これこそがトヨタにおける生産性の向上なんです。Según el pensamiento de Toyota, si el misma cantidad de trabajo lo puede hacer con menos personal, es incremento de productividad, porque la fuerza sobrante puede dedicarse a otro trabajo. Ese es como pensamiento básico. で、なぜならばこの増えた20個っていうのは売れる保証がないんですよね。Porque según el pensamiento de Toyota, incrementa volumen de producción, pero ese incremento del volumen no se garantiza la venta. お客さんが100欲しいと言っているんだから100しか作らない。それを少ない人数で作る。これがトヨタの考え方ですね。Porque si tenemos orden de 100 productos, entonces sí puede producir 100 productos, pero con menos personal. Eso es incremento de productividad. Así piensan bajo ese sistema. で、これをやろうとするとですね、これ人が減りますよね。で、こういう人が減るというようなことに従業員を協力させる、一致団結してやるということは非常に難しいことなんです。Pero así simplemente explicamos así, entonces cualquier persona piensa que, entonces se puede recortar el personal, ¿cierto? Entonces eso como conduciría al recorte personal. Entonces, y es así, y si quiere difundir ese concepto o incrementar la productividad dentro de la empresa, difícilmente puede conseguir colaboración de los trabajadores. Sí, sí, ¿no? Así les parece también. ここがですね、トヨタ生産、本当のトヨタがやってるようなトヨタ生産方式の考え方を、外国に入れることがですね、なかなか難しいということの理由がここにあります。Por eso que introducir el sistema de producción Toyota o concepto o del mismo correctamente a otro país es difícil porque puede causar esa como malentendimiento o confusión. Bueno, entonces volvemos a la pantalla. Ahí y primero tenemos la foto del señor Kiichiro Toyota, el señor fundador de Toyota. En esa época, en la primera época de Toyota, iba enfocando más a la primera opción de incrementar el volumen de producción y cada vez producía más y más y más. Pero en el año 1950, en Japón sufre de una época de fuerte deflación. Y en ese año Toyota, como producía mucha cantidad, pero con la fuerte deflación ya no se vendía vehículos, se quedaba con un gigantesco inventario y le carecía flujo de caja.
救済融資を求めて、で銀行は融資する条件として、従業員を、20% 以上辞めさせろというふうに言われて、トヨタはそれを、飲みました。Y entonces le tocó acudir a la ayuda de bancos y los bancos entonces en lugar de ofrecer créditos pusieron condición de hacerle corte de más de 20%. トヨタはですね、その時にこの、創業者の豊田喜一郎さんは、責任を取って辞めましてですね、でその2年後にですね、失意の中で死んでしまいました。Y ese año, entonces, asumiendo la responsabilidad de hacerle corte de personal tan grande, el señor Toyota Kiichiro se retira de presidencia a puesto de presidente de Toyota, y 2 años después, por esa desesperación, falleció. Con esa amarga experiencia, lo que aprendió Toyota y lo que se convirtió como la política de Toyota es no hacerle corte personal. Para no hacerle corte personal es no quedarse con inventarios innecesarios. Por eso creó ese sistema de producción de la segunda opción. Por eso que por estar difundido el concepto o espíritu de la empresa de no hacerle corte del personal, por eso dentro de la empresa pudo difundir bien este concepto, porque el trabajador se siente seguro de colaborando a ese sistema. Así, la política de Toyota, respetar a todos los trabajadores y no hacerle corte. Sin embargo, también es bastante o muy exigente a los trabajadores. Y entonces ahora miramos este tema de 5W, una H de Toyota. Nosotros normalmente conocemos este 5W y 2H, ¿cierto? Pero Toyota tiene su propio 5W y una H. Entonces, ¿alguien imagina cuál serán? 5W de Toyota. Primera W es why o por qué. Segunda W también why o por qué. Tercera también. Y la cuarta. Y quinta y última. Entonces así viene el 5 why o 5 porqués y después viene cómo. Y eso quiere decir que cuando se enfrenta con alguna dificultad o con algún problema, primero tiene que repetir, preguntar en 5 ocasiones por qué, por qué, por qué, por qué. Por eso que el señor Kato tiene muchos amigos de Toyota, ellos como reaccionan como niños.
preguntan siempre, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ちょっとですね、例を例でご説明したいと思います。 Entonces vamos a mirar eso a través de un ejemplo. で、リコがですね、リコに来まして、で、大野さんがどうしたのと聞きました。 Un día Rico acude al señor Ono. Entonces señor Ono pregunta, ¿qué pasó? で、機械がうまく動かないんです。こういうふうにリコは答えます。 Entonces Rico informa diciendo, la máquina no funciona. そうするとですね、それでというふうに大野さんは聞きます。 El señor Ono pregunta simplemente, ¿y? で、トヨタの人はですね、何か起きたとき、何をしろというふうにすぐに命令はしません。どうするのというふうに部下に聞くことが多いです。 Así, esta actitud se mantiene dentro de Toyota. Los jefes de Toyota, cuando pasa algo, no da indicaciones, sino que pregunta a su subalterno, ¿usted qué piensa? ¿Qué va a hacer? で、リコはですね、新しい機械を買いましょう。こういうふうに答えます。 Y entonces Rico plantea diciendo, compremos una nueva máquina. で、大野さんはですね、ダメだ。自分自身にですね、なぜと何回も聞きなさい。こういうふうに言いました。 Entonces el señor Ono dice que no, pregunta por qué, por qué, por qué. でですね、次にですね、リコは原因を見つけました。 Entonces, が飛んだみたいです。 y Rico averigua a la máquina y encuentra la causa. Y dice al señor Ono, encontré la causa, el fusible se funde por la sobrecarga. で、大野さんはどうするのと聞きます。 Entonces, nuevamente el señor Ono pregunta, ¿y? だからヒューズを変えましょう。こういうふうに答えます。 Entonces plantea Rico diciendo, por lo tanto, cambiaremos el fusible. で、大野さんはですね、ダメと、もう一度考えなさいと言います。 Entonces el señor Ono dice que no, cuestiona otra vez por qué. 次にですね、リコはですね、そのヒューズが飛んだ原因はですね、ベアリングの金額が十分じゃなかった。こういうふうに原因を見つけました。 Y entonces Rico averigua nuevamente la máquina y encuentra la causa de la sobrecarga, porque la lubricación del rodamiento no era suficiente. で、大野さんはですね、じゃあ君はどう考えるのか。こういうふうに聞きました。 Entonces señor Ono pregunta, ¿qué piensas tú? で、リコはですね、科学的に考えましてというふうに答えます。 Entonces Rico dice, entonces pensándolo científicamente, 新しいベアリングを買う必要がある。こういうふうにリコは答えます。 y continúa diciendo, debemos comprar un nuevo rodamiento. でも大野さんはですね、ノーと考えなさい。もっと考えろ。こういうふうに言います。 Y señor Ono dice, no, no, piensa otra vez por qué. で、リコはですね、また原因を見つけました。潤滑油のポンプがうまく動かなかったというふうに答えます。 Y entonces Rico analiza nuevamente la máquina y encuentra otra causa y lo informa al señor Ono. Ya encontré la causa, la bomba de lubricación no estaba funcionando bien. で、大野さんはですね、分かったと。で、あなたの科学的な考え方は何だというふうに聞きます。 Entonces señor Ono dice, ya veo, ¿cuál es tu idea científica? で、私の科学的な考え方はというふうにリコは答えます。 Entonces Rico dice, mi idea científica es ポンプを新しいものにすればいいというふうに答えます。 cambiar la bomba. で、大野さんはダメと。それは本当の原因じゃないんだというふうに言います。 Pero todavía para el señor Ono no era respuesta suficiente. Entonces dice, no, 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 eso no es la verdadera causa. でですね、リコはですね、ポンプがうまく動かなかったのは、軸が摩耗していたからだ。こういうふうに原因を見つけました。 Entonces analiza nuevamente máquina y Rico dice, la bomba no funcionaba bien porque el eje de la bomba está desgastado. で、大野さんはですね、本当の原因にだいぶ近づいてきたね。で、どうするのというふうに聞きます。 Y entonces señor Ono dice, ay, te has acercado a la verdadera causa. Entonces, ¿qué planteas? で、リコはですね、はい、私の考え方はということで、 Entonces Rico dice, claro que sí, mi idea es 新しい軸を買うことだというふうに答えます。 comprar un nuevo eje. あなたはですね、なぜポンプの軸が摩耗したのかと、それを考
Y entonces ahí señor Ono da una sugerencia. Debes pensar por qué el eje de la bomba se ha desgastado. Y entonces analiza nuevamente la máquina. Rico encuentra la causa de desgaste. Era falta de filtro. Por no estar filtro, entraba partículas metálicas dentro de la bomba. Y el cansado pregunta al señor Ono, ¿debo preguntarme otra vez por qué? Entonces señor Ono dice, te felicito, encontraste la verdadera causa. Y pregunta, ¿qué debemos hacer? Entonces, Rico dice, instalamos el filtro. Entonces, eso es como el modo de trabajar en Toyota y preguntar por qué en repetidas veces hasta encontrar la verdadera causa. ¿Quieren trabajar en Toyota o no? ¿Por qué te? ¿Dónde te más? Y entonces lo que vimos anteriormente, la productividad no significa hacer más cosas con el mismo número de personas, sino hacer la misma cantidad de cosas con el menos número de personas. Y la productividad debe incrementar en 3 niveles. Primero, en el nivel de cada operario. Y segundo, en el nivel de cada línea de producción. Y tercero, en el nivel de la fábrica entera o en la empresa entera. Y en el sistema de producción Toyota también están identificados 7 desperdicios principales. Primer desperdicio es sobreproducción, no producir sin tener en cuenta la demanda del siguiente proceso. El segundo desperdicio es tiempo de espera. El tercero, el tiempo de transporte no es trabajo. Y también en el proceso mismo puede tener desperdicio, entonces hay que revisarlos. También tener inventario innecesario es desperdicio más grande. Por eso dice que es malo entregarlo tarde, pero es peor entregarlo antes. También movimientos innecesarios se consideran como desperdicios. Y en Toyota dicen que el sudor no es trabajo. Porque si lo puede hacer así fácilmente, mejor, ¿no? Sin sudarse. Y también producir defectos es el desperdicio grande. Es una fotografía también tomada en una empresa de Colombia.
en esta empresa también ya tienen identificados 7 desperdicios. Bueno, en esa época, bueno, en el año 1947, el señor Taiichi Ohno entró en Toyota. Y esa época de posguerra, la meta de Japón o la meta de la industria japonesa es alcanzar al nivel de Estados Unidos, ¿no? Entonces el señor Taiichi Ohno pensó no solo alcanzar, sino superar. Y plantea a manejar un proceso, un operario, no solo un proceso o una máquina, sino varios procesos o varias máquinas. Antes de entrar Toyota, el señor Taiichi Ohno trabajaba en una empresa filial de Toyota, era una empresa de textil. En esa época el sector textil de Japón había llegado a cierto nivel bastante alto y entonces en una fábrica de textil era normal que un operario se encargue de varios procesos o varias máquinas. Entonces, señor Ohno pensó que lo que puede hacer en el sector textil podrá hacer en el sector automotor también. Y en esos años, en los años 50, el señor Ohno viaja a Estados Unidos para visitar fábrica de Ford o General Motors entonces, pero ahí visitó también el supermercado de Estados Unidos y ahí encuentra una clave para construir el sistema de producción Toyota. En un supermercado, aquí también, un cliente o la persona de proceso posterior, digamos, va a donde están productos y recoge y lo lleva. Entonces, ese sistema fue introducido en el sistema de producción Toyota. Es un ejemplo de Kaizen o mejoramiento que encontramos en Colombia. Esta persona maneja una herramienta que es un juego de 3 pinceles. Entonces, solo con una herramienta puede pintar de diferentes colores. Entonces, por último, queremos presentarles algunas frases de Toyota. Entonces, por ejemplo, tiempo de producción, si lo medimos en tiempo de producción de un proceso, así se puede variar. Entonces, ante la necesidad de estandarizar trabajo, Rico plantea tomar el tiempo promedio como estándar. Entonces, el señor Ohno dice que no, que el tiempo promedio no debe ser tiempo de estándar.
Y entonces el señor Ono dice que tiene que analizar la causa de por qué pudo obtener el tiempo menor y tiene que establecer ese tiempo menor como estándar y así sucesivamente repetir esfuerzos. 平均というのはですね、計算で出すものです。で、この、最初の時間というのは現実に起きたことなんですよね。Por- 計算も現実を重視するということです。 Porque el tiempo promedio es el valor calculado, el valor teórico. En cambio, tiempo menor es un tiempo real que alguna vez se pudo hacer. Entonces, detrás de ese tiempo real puede haber alguna verdad. 次にですね、リコがですね、決められたことをやるだけでは面白くないよというふうに言いました。 Y de segunda frase, que un día Rico dice, no es interesante solo obedecer a las decisiones tomadas. そうしたらですね、大野さんはですね、そう思うなら自分自身で基準を作れと、いうふうに言いました。 Entonces, señor Ono recomienda a Rico, si lo piensas así, define el estándar tú mismo. でですね、自分自身でですね、やり方を良くするのが改善なんだというふうに言いました。 Entonces dice, mejorar el método y definir el nuevo estándar tú mismo, eso es el Kaizen. で、ワーカーレベルの人がですね、こういう基準を作ったりすることに参加すると、あるいは自分で考えるというのが日本の経営の特徴です。 Una característica fuerte de la gestión japonesa es permitir que operarios o trabajadores puedan plantear nuevo estándar, puedan definir estándar de trabajo. それから、3つ目の、トヨタでの言葉です。 La tercera frase de Toyota. で、あるですね、5時、仕事の終わる時間にですね、大野さんがですね、このプロセスに問題があるんで、こういう方法で改善しなさいというふうに、リコに、指示を出しました。 Un día a las 5 de la tarde, el señor Ono pide a Rico, es que hay un problema en la fábrica tal, y entonces soluciónelo, pero de esta manera. でですね、はい、わかりましたとリコが言いました。 Entonces Rico contesta, sí, señor. で、次の日の朝8時にですね、大野さんは来ました。 Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, el señor Ono pregunta a Rico, で、問題を解決することができたかというふうに聞きました。 ¿has solucionado el problema? はい、あなたのおっしゃったようにですね、夜を通してやりましたというふうに言いました。 Entonces Rico contesta, sí, hice lo que usted me dijo, o tal como me dijo, trabajé toda la noche. しかしですね、大野さんはどうして私の言った通り、ただ私の言った通りにやったんだというふうに怒りました。 Pero en lugar de ponerse contento, el señor Ono lo regaña a Rico diciendo, ¿por qué lo dijiste tal como te lo dije? ただ自分の言った通りに従わなくてもダメなんだというふうに言いました。 Y dice, no hagas el trabajo solo siguiendo las órdenes. 上司の言われたことにただ従うだけじゃなくてですね、ワーカーレベルでもとにかく自分で何かを工夫する、考える、それが大切なんだということを言っているわけです。 O sea, a través de eso, lo que quiere decir señor Ono es, seguir la orden puede hacer cualquier persona, pero tú tienes que ahí añadir tu creatividad o como añadir tu propio análisis. ちょっとこの場合時間が短すぎるんで、合理的だったかどうかは分かりません。 Pero bueno, es demasiado exigente, ¿no? Porque pidiendo al día anterior, ya como casi entrando la noche, en el día siguiente, en la primera hora, pregunta si solucionó o no, y además tiene que hacer su propio análisis, o es ya bastante como demasiado exigente. Y la cuarta frase de Toyota. Entonces un día dice, ¿qué tal que lo hagas de esta manera? Entonces Rico contesta, lo hice de esa manera antes, pero lo fracasé. Y entonces el señor Ono insiste que lo repitiera nuevamente y que fracase delante de él.
porque lo hizo una vez de esa manera, pero no le fue bien. Pero si lo intenta nuevamente, de pronto puede resultar. 前はこれ失敗したで今度は成功したじゃあどうしてその違いが出たんだちょっとまたなぜを考えるんですね。 Y así, si la primera vez no pudo hacerlo bien, pero si segunda vez sí lo pudo hacer bien, entonces hay que analizar la causa, qué diferencia hubo en esos 2 veces, ahí repetir nuevamente por qué, ¿no? でそういったような小さな工夫を繰り返すことによってトヨタは発展してきたわけです。 Porque haciendo así pequeños análisis o pequeños esfuerzos con esa acumulación, Toyota se levantó, ¿no? で言葉の最後の言葉であります。 Mira la última frase de Toyota.